El otro día estaba hablando con Maite y ella me hacía notar que no podía ver lo que yo había hecho en filosofía, que me hizo pensar, ¿no? Ese comentario, esa observación, que me ha animado a hacer este video para contarle a ella y también a otras personas cómo fue que me decidí a estudiar filosofía y a empezar a mostrar un poco más las cosas que he podido hacer en este camino. Gracias, Maite, por la observación, el comentario. Bueno, pues cuando estaba en quinto de secundaria, yo estaba entre la literatura y la filosofía. Conversaba con, bueno, el director del colegio, a quien yo apreciaba mucho, y escuché una conferencia de un filósofo peruano, limeño, Francisco Mirza Cantuarias, sobre un filósofo francés que en ese momento se leía mucho en Lima, que era Jean-Paul Sartre. Y esta conferencia me gustó por básicamente tres razones, ¿no? Primero, había un comentario en ella sobre lo paradójico que pueden ser algunos inventos humanos, ¿no? Eh, Como el automóvil, ¿no? Que está hecho diseñado para ir más rápido, pero cuando tenemos un embotellamiento resulta que no va más rápido si va caminando, ¿no? Y a partir de eso reflexionaba, ¿no? Sobre paradojas de la sociedad y el modo como vivimos en ella. Y luego me llamó la atención también el modo tan sencillo como él se expresaba. Y me llamó la atención que un asunto tan complejo se pudiera tratar de una manera así, tan sencilla. Y la tercera razón que me impresionó es un poco más compleja y bueno, sin embargo es importante, ¿no? Y me animo a compartirla brevemente, que era él contaba que había estado eh, estudiando, leyendo el libro más complejo de este filósofo, que era El ser y la nada, eh, mientras él era embajador del Perú en Francia, en París, y una tarde, probablemente de domingo, estaba en la embajada inmerso en la lectura del libro y empezó a escuchar como un ruido, ¿no? Que iba creciendo, ¿no? Y cuando el ruido ya estaba demasiado cerca, empezaron a volar todos los vidrios de la embajada, ¿no? ¿Y qué era lo que había sucedido? Era que esta era una manifestación encabezada por el mismo filósofo que él estaba leyendo en ese momento y, y gritaba, ¿no? Hugo Blanco, y era, claro, una manifestación para pedir la liberación de Hugo Blanco, ¿no? Claro, en ese contexto tenía esa manifestación un sentido y visto ahora seguramente tiene otro sentido, pero a mí me parecía importante contarlo, ¿no? Acá. Lo curioso y lo paradójico, ¿no? Era que en ese momento también yo era un lector asiduo de este escritor argentino, Julio Cortázar, y había un cuento de que se llamaba Continuidad de los Parques, donde había un lector sentado en un sillón que leía un libro, una novela, y en esa novela o ese cuento había un lector que estaba sentado en un sillón y un asesino se acercaba, ¿no? Para matarlo. Y era más o menos el mismo sentido que en ese momento parecía tener la historia, ¿no? Es decir, de la irrupción de la realidad en el mundo de la ficción. Yo sentía que tal vez este filósofo peruano nos quería transmitir un poco también esa idea, ¿no? Aunque fuera tan controvertido como en ese momento yo y era eso, la manera como me decidí estudiar filosofía.